¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrés Esteves en Grupo Radar y le agradezco muchísimo que nos reciba en su hogar, que tenga esta amabilidad. Quien gobernó a Querétaro apenas entre el 2009 y el 2015, el licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa. Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Andrés? Qué gusto tenerte aquí en tu casa, a ti y a todo tu auditorio. Gracias por esta atenta invitación. Observo aquí en los rincones de tu hogar, en este lugar donde vives con tu esposa Sandra, donde crecieron, tienes muchos años Mis en hijos, esta zona de la ciudad, donde crecieron 22 años tenemos aquí. tus dos hijos, Sí. tu hija, ya casada, ya eres abuelo. Ya soy abuelo, feliz abuelo. Mi chiquito acaba de cumplir 1 año. Veo que conservas tus mismas aficiones de cuando eras gobernador. Sí. Te sigue gustando correr, el deporte, el golf. Somos buenos La fiesta corredores, brava. la fiesta brava también. Somos buenos corredores y deportistas. Y Sandra, mi esposa, es veloz. Además, todavía... ¿Te sigue ganando? Ya no. Por supuesto que sí. Y seguirá. Y sigue. Oye, ¿y cómo va la política? Tú fuiste uno de los pocos gobernadores que en su momento logró el sueño, cumplir la aspiración de dar el brinco al gabinete federal. Sí. Te invitó Enrique Peña Nieto a ser su secretario de Agricultura, la Zagarpa, y después mantuviste una línea importante en la actividad política. Llegaste a ser dirigente del sector popular del PRI, Movimiento Territorial, Sí. que se llama ahora. Entraste en la boleta electoral. ¿Qué sigue? Bueno, a ver, Y hasta hace muy poquito eras el representante, unas semanas, del PRI ante el Instituto Nacional Electoral. Realmente, como dicen por ahí, en la banca, con lo Sí. que esto quiera decir, A tienes ver, muy sí. Poquito. No, la verdad es que ahorita sí en la banca estoy en actividades personales y actividades familiares. Y la verdad es que soy muy afortunado, me siento muy afortunado de poder disfrutar a mi familia, estar con mi esposa, disfrutar a mi nieto, que es un regalo de Dios. Estoy en una etapa en mi vida en la que me siento muy pleno y satisfecho, Andrés. Durante muchos años tuve una agenda pública, 25 años prácticamente en agenda pública, desde que empecé a trabajar en la Secretaría de Medio Ambiente en la Ciudad de México. Trabajé con el licenciado Mariano Palaos Alcocer en el Consejo Consultivo de Solidaridad en 1992. Ahí empecé mis pininos en la vida pública. Y después en la Secretaría de Hacienda y lo que tú mencionabas, llegamos al Senado de la República y después al gobierno y a la Secretaría de Agricultura. Entonces, para mí este remanso significa un regalo de Dios, de verdad. Poder disfrutar a mi familia, estar con mis hijos, hacer deporte, tener tiempo para reflexionar, para pensar, para estudiar. Encantado la vida. La vida me ha enseñado que políticos como tú, de 25 horas al día, estén en activos o no, nunca dejan del todo la política. Pues no, porque a ver, es lo que he hecho toda mi vida. ¿Te ves en la boleta electoral del 2024? No lo sé. A ver, no está en mis planes. Aquí entre nos, ¿no te No, gustaría a ver. ir al Senado otra vez? No está en mis planes, Andrés, pero si en algo podemos contribuir, y sobre todo en estos tiempos tan complejos, valdría la pena la reflexión. Y yo creo que hoy en día, por lo menos aquí en el ámbito de Querétaro, tenemos que coadyuvar, tenemos que ayudar para que Querétaro siga siendo un estado de progreso, un estado de paz, un estado con seguridad, un estado progresista. Querétaro es el estado más progresista, yo creo que del país, y ha sido durante los últimos 30 o más años. A Querétaro ha crecido por encima del 5% por 30 años consecutivos, Andrés. Entonces, algo se ha hecho bien, no necesariamente por las administraciones que uno tuvo la oportunidad de encabezar, sino por una cadena de buenas cosas que le han pasado a Querétaro que hoy lo tienen precisamente en los primeros lugares nacionales. La posibilidad está abierta, que José Calzada regrese a una boleta electoral. Anótelo en el estilo. digamos que no está cerrada. Anótelo por si acaso. Él no está en mi agenda, pero tampoco está cerrada. Oye, pero a propósito de esto mismo, a ti te toca llegar a la gubernatura cuando no eras el favorito. Sí, estaba lejos. El favorito era el candidato del PAN en su momento. Poquito antes, el PRI había recuperado la presidencia de la República después de 2 administraciones panistas. Te tocó vivir y ver la remontada
ver la remontada con Peña Nieto y vivirla en carne propia. Bueno, pero primero fue la nuestra. Nos fuimos 2009 en y tiempo, Peña sí. fue 2012. Pero te tocaron las dos. Sí, claro. Sí. A donde quiero llegar. Hoy el PRI parece que no existe. Sí. El PRI está viviendo una circunstancia compleja. Sí, siempre perder la presidencia de la República te desnortea, te desubica, Te tocó ese momento de adversidad muy fuerte para tu partido, sí. Contigo y con Peña, en el orden que queramos ponerlo. ¿Tiene salida hoy el PRI cuando no lo vemos casi en ningún lado, salvo en las páginas de los escándalos del presidente de ese partido, el señor Alejandro Moreno? Yo creo que la pregunta va más allá del PRI, Andrés. Es decir, ¿tiene futuro la coalición? ¿Tiene futuro la alianza? Yo creo que sí. Es decir, un solo partido en lo individual no puede con la tarea, ese es mi punto de vista personal, no puede con la tarea tan importante que tiene que ver enfrentar al partido Morena en el 24. Y lo hemos visto en las entidades federativas en las cuales hemos ido juntos y se ha batallado, se han perdido muchas, se han ganado algunas, pero se han perdido muchas más. Entonces, nos queda claro que el objetivo es, al margen de la fortaleza individual de los partidos, es hacer una coalición potente. Y para poder tener una coalición potente necesitamos tener un gran exponente de esta coalición. Es decir, necesitamos un gran líder de la oposición que pueda emocionar y que pueda potenciar no solamente a los partidos en lo individual, sino un proyecto de nación, que es finalmente lo que mueve a las personas a decantarse por una u otra alternativa. Entonces, punto número 1. Sí hay manera para el PRI, pero no solo en coalición. Sí, sin duda. Solo no hay manera. Solo no hay manera. Para nadie. Nadie. Si el PAN va solo, no tiene manera. Si el PRD va solo, pues tampoco. Y el PRI tampoco. Es un conjunto de cosas. Ojalá también se pudiera hacer sinergia con MC, que es un partido emergente, es un partido de futuro, es un partido con grandes cuadros. Pues gobiernan Jalisco y gobiernan Nuevo León. Tienen un gran alcalde en Monterrey. Es decir, tienen cuadros muy interesantes. Oye, pero con el pragmatismo de Dante Delgado, que tú conoces bien, es un hombre. ¿Le convendrá a él? Sí, eso no lo sé, pero sí, Dante Delgado es un hombre inteligente, sagaz. Yo tuve la oportunidad de tratarlo mucho porque fuimos compañeros en el Senado de la República de 2006 a 2008. Un hombre que siempre esté pensando en estrategia, es un ajedrecista. Tengo una muy buena amistad con él. Bueno, ya veremos. Pero hace falta un líder carismático. Sí. Como yo pienso, y lo he dicho muchas veces, lo platicamos hace un rato, en su momento fue Peña. ¿Por qué el PRI recupera con Peña? Porque era un líder carismático. Sí. ¿Por qué José Calzada unos 3 años antes recupera Querétaro? Porque eras un líder carismático, diferente, que venía de atrás. Y como dijo el poeta coloquial, ¿y quién es él hoy? O sea, la oposición se tiene ¿Quién es él? La oposición, Andrés, no son nada más los partidos políticos. La oposición se tiene que encarnar en alguien, porque si no, no te dicen nada más los emblemas de los partidos. Dame 3 nombres. A ver, los que yo escucho, la verdad es que no tengo mayor información que la que leo y la que escucho en los medios de comunicación. Por ejemplo, la incursión la semana pasada de Beatriz Paredes en un propósito de sí me interesa, me gusta, ¿eh? O sea, Beatriz Paredes Rangel es una mujer poderosa, es una mujer con una gran fuerza personal, fue una gran gobernadora, fue embajadora en Brasil, en fin, ha tenido cargos muy importantes, hoy es senadora de la República, una mujer de ideas claras, de contundencia y de fuerza. Me gusta mucho la participación de Beatriz. En el caso del PRI también está Enrique de la Madrid, amigo mío de hace muchos años, y esos son los del PRI. En el PAN también hay expresiones que se han mencionado, como es el caso de Santiago Krill y algunos otros. En el PRD creo que no han hablado de alguna figura en lo particular, pues seguramente tendrán. Y lo interesante de todo esto es que de las personas que expresen su deseo de contender al interior de los partidos políticos, después haya una criba, hay una elección interna, haya encuestas, en fin, haya cualquier tipo de mecanismos precisamente para elegir al aspirante y ese se convierta o esa mujer se convierta
pues en el gran promotor de esta alianza con muchísima potencia. Se tiene que encarnar, si no, no existimos. Ahora el tiempo se viene encima. Sí. Lo que está haciendo el PAN en el Estado de México, ¿crees que sea una pruebita de lo que pueda pasar? Construir una figura, hacer unas internas tipo las democracias sajonas y luego sacar un candidato de unidad en la Alianza Va por México. Sí, a ver, yo así la leí, sin tener información tampoco de algunas otras fuentes al interior de los partidos políticos. Digo, el PAN expresó la simpatía por Enrique Vargas. Entiendo que MC también ya expresó la opinión a favor de alguien. Y el PRI ha mencionado por lo menos 3 nombres de mujeres. Y yo creo que lo que tiene que pasar en el Estado de México es precisamente eso, que haya una criba, que haya un análisis, que haya encuestas y que de las encuestas pues salga alguien que pueda representar la coalición. Si no vamos juntos, Andrés, está muy complicado el Estado de México, así como también el 24. Pensando en el 24, alguien que conoce al PRI también como tú desde dentro, haber sido todo lo que has ocupado en cargos dentro de tu partido, hasta dirigente de uno de sus sectores, la experiencia de ser gobernador, etcétera. ¿Hay manera de, con ese liderazgo, si se llega a construir, de ganarle a un presidente que tiene los niveles de popularidad hoy de Andrés Manuel López Obrador y a un gobierno que no deja dudas, utiliza todas las herramientas del Estado para hacerse presente con sus candidatos? A ver, hay manera, pero sin duda alguna no es fácil. Y primero tenemos que empezar por nosotros. Tú mencionabas ahorita, por ejemplo, la división que hay al interior de mi partido, del PRI, las críticas, en fin, todo lo que hemos visto con respecto al PRI. Tenemos que arreglar nuestra casa y también los demás partidos políticos. Y tenemos que salir con un buen mecanismo y un buen procedimiento para que los demás partidos políticos asuman a ese líder que surgió, digamos, de estas 3 fuerzas que finalmente fue decidido o electo de acuerdo a X mecanismo. Y después empezar a prepararnos para ir a una contienda constitucional contra un partido Morena que ya hemos visto que ha venido ganando elecciones, que tiene mucha potencia electoral, que saben hacer las cosas. Entonces no hay que subestimarlos. Yo creo que sí se puede, pero se tiene uno que poner a trabajar. Al interior de tu partido, figuras muy notables del mismo, para no enumerarlas aquí, a todas nos llevaría tiempo, se han pronunciado por la necesidad de que Alejandro Moreno se vaya ya, que son muchos escándalos, que el hombre no está para ocupar la posición de la dirigencia nacional de cara a fortalecer, por ejemplo, esa alianza y a reconstruir el interior de un PRI que no existe en el debate salvo en el de los escándalos. ¿Qué piensas? ¿Cuándo se tendría que ir al libro? A ver, cuando termine su periodo estatutario, que es en agosto del próximo año. Yo creo que la radicalización... ¿No es regalar mucho tiempo a la oposición, sí, a Morena? Pero a ver, estatutariamente no hay manera si él no quiere. Y yo creo que la radicalización de las posiciones, cuando se hacen públicas, se hacen mediáticas, pues lo único que generan es encono y construcción de grupos políticos, que es lo que ha venido sucediendo. Unos se expresan a favor, otros se expresan en contra y ahí tenemos. Entonces, si se quiere lograr, digamos, o se quisiera lograr alguna salida anticipada, yo creo que el mecanismo tendría que ser la concertación, tendría que ser el diálogo en corto y el convencimiento. No así, porque así tenemos lo que hemos visto, ¿no? Se radicalizan los grupos. Yo espero que el próximo año nos vaya bien, si no, pues va a tener un momento todavía más complicado, ¿no? El PRI y el presidente del partido. Sí, si a tu partido no le va bien y a la oposición en las elecciones de este año, en las elecciones de verano, pues difícilmente tendría viabilidad un proyecto encabezado por Alejandro Moreno, ¿no? Pensando en el PRI. Sería muy difícil, ¿no? Que las elecciones del próximo año nos tiene que ir bien. Yo creo que tenemos amplias posibilidades en Coahuila. Yo creo que mucho más competido el Estado de México, evidentemente, y todo va a depender de cómo surge este proceso de criba y de elección de quién encabece el proyecto y que finalmente salgan unidos, porque por lo que vimos
de la semana pasada con respecto de Morena, pues hubo un anuncio, quizá no le gustó a algunos, pero salieron unidos, ¿eh? Sí, pero no sé, en esta reflexión que mucho te agradezco en esta conversación, José Calzada, en esta elección de la que hablamos, la próxima del verano próximo, vamos a estar en julio ya, cuando se sepa todo. Alito se tendrá que ir sí o sí en agosto. No está regalando demasiado tiempo y en política, como en casi todo en la vida, el tiempo define muchísimas cosas. Sí, puede ser. Los ingleses, los norteamericanos tienen un término que en español no existe una traducción exacta, pero es el famoso timing. Sí. No ahora, están regalándole el camino. Es lo que expresan algunos y en contra de eso lo que defienden otros. Cuando viene un proceso para candidato a la presidencia de México o el candidato a la presidencia de México, ya los presidentes de los partidos, ¿sabes cuánto valen? 0. El que vale es el personaje. Y después de las elecciones del próximo año, que serán en junio, es decir, junio, julio, agosto, ya tendremos prácticamente a la o al candidato a la presidencia de México. Ya tenemos a la figura. Lo que necesitamos tener es a la figura presidencial. Más que los presidentes de los partidos, que sí en efecto sirven para el debate, para el conjunto de cosas, para la defensa de los postulados, necesitamos tener a la persona. Y yo creo que estamos dejando pasar mucho tiempo en tener el proceso para elegir a la persona y nos estamos enfocando demasiado en quienes dirigen a los partidos políticos. Ojalá tuviéramos ya un candidato o una candidata muy fuerte, opacaría inmediatamente la visión unilateral con respecto a los partidos políticos. Es lo que yo deseo. Y aquí en Querétaro, al Partido Revolucionario Institucional, ¿cómo lo percibes? Si en el país, con todo respeto para tu partido y los priistas, parece que no existe salvo en el debate de los escándalos, aquí en Querétaro pues no existe en el debate de los escándalos, pero tampoco en ningún otro debate. Necesitamos que surjan figuras, Andrés. ¿Nos dejas ir a una pausa? Sí, cómo no. Y regresamos con más en esta charla, en esta plática con José Calzada Rovirosa, exgobernador de Querétaro, exsecretario de Agricultura, dirigente nacional del PRI en el movimiento territorial, su representante hasta hace poco en el INE. Para quienes nos sigan en la radio, la segunda parte de la conversación el próximo miércoles. Seguimos la charla con el exgobernador José Eduardo Calzada Rovirosa, aquí en su hogar, donde ha sido tan amable de recibirnos. Dejábamos la conversación antes de la pausa, Pepe, en cómo encuentras al PRI de Querétaro, que se ve, al menos esa es la percepción general, ausente en el debate, sin liderazgos importantes, en una posición difícil después de los últimos resultados electorales. ¿Tú qué ves? Yo lo que creo es que el PRI tiene que tener una mejor definición de los temas, tiene que ser un partido opositor, y un partido opositor es un partido que señala aquellas cuestiones que pueden ser mejorables y también reconoce aquellas buenas acciones de los gobernantes. Un partido claro, que dé mayores posibilidades a nuevos cuadros para incorporarse, para que de ahí surjan nuevos liderazgos. Es, digamos, en esencia, así muy rapidito, es lo que yo considero que tiene que hacer mi partido aquí en el estado de Querétaro. Reconozco el esfuerzo de Abigail, sin duda alguna, pero tenemos que ir mucho más allá, porque los procesos electorales ya están muy cercanos. Y necesitamos postular candidatos pues en las alcaldías, los distritos, etcétera, todo lo que conlleva una competencia electoral. Ahora bien, he escuchado, yo la verdad, honestamente no tengo información, pero he escuchado que podría darse una alianza, una coalición, un esfuerzo en conjunto con el PAN y el PRD. Yo creo que está muy bien, porque si se hace una alianza a nivel nacional, sería muy raro que no se hiciera una alianza a nivel local, independientemente de que un partido tiene mucha más fuerza y representatividad en el estado. Entonces, bueno, pues abrir espacios de participación, Andrés, captar simpatías de gente joven que tenga potencia y energía precisamente para contender a cargos de elección. En otros tiempos,
cuando al PRI se le llamaba el partidazo y llegaba a perder alguna posición electoral, quien asumía el control político de la plaza era la figura más relevante del priismo en aquel momento. Hoy aquí, esa figura eres tú. ¿Estás dispuesto a encabezar ese movimiento? No, pero no soy yo. ¿No te percibes así? No, es la presidenta del PRI. ¿En serio? No. Sí, yo no participo en decisiones, yo no. Al cabo no. No nos escucha nadie, no. Oye, ¿en serio? No. Pero bueno, vamos a suponer que así sea, no tengo por qué dudarlo, ¿verdad? Yo vine a preguntar, no a cuestionar. Pero no me pregunten, no. ¿No te parecería oportuno hacerlo? Yo creo que no. O sea, yo creo que mi tiempo en ese tipo de liderazgos y de tomas de decisiones ya pasó. Y si no deja uno que las nuevas generaciones, estamos hablando de los jóvenes, Abigail es joven y tiene muchos jóvenes alrededor, participen y tomen sus propias decisiones, pues la verdad es que nunca van a tener la oportunidad de asumir esos bastiones y esas boletas que necesitan. Pero no hace falta aquella figura de la vieja Grecia de Tlatoani. y Roma, del no. Tlatoani, donde pues los ex no participan con la experiencia no. A ver, deben guiar, por lo menos orientar, ser escuchados. El otro día fue al partido porque hicieron un homenaje a varias personas, a varios actores políticos del partido, mi papá, y agradezco entre ellos, y estuve en mi partido, pero nada más, o sea, honestamente no. Yo lo único que deseo es que les vaya bien, que se puedan fortalecer y que puedan competir en una circunstancia de mayor equilibrio y igualdad. Para quien no escuchó la primera parte, en el supuesto sin conceder, porque eso no lo sabemos, pero jugando en imaginaria al sí, que José Calzada fuera candidato en el 2024, estuviera en la boleta en el 2024, tendrías que sí o sí participar en ese movimiento. Sí, pero primero no está en mi agenda. O sea, la verdad es que yo no estoy buscando ninguna consideración ni posibilidad. Pero ni hace rato me dijiste si ver, se da voy. Si uno puede ser útil en este marco, en este contexto de sumatoria nacional para un propósito particular que es ganar la presidencia de México, 1, y 2, coadyuvar para seguir teniendo un Estado desde un granito de arena pequeñito, un Estado progresista, un Estado con paz, un Estado con seguridad, como es nuestro Estado Querétaro. Yo creo que todos tenemos algo que dar. Pero no está en mi agenda inmediata, o sea, no estoy trabajando para eso. Don José Calzada es buen torero, ¿eh? Ya saben ustedes que además de haber sido torero, fue forcado, entonces tiene las dos partes, la parte estética y la parte más ruda. Entonces sacarle algo no es sencillo, pero hay que dar. Usted vaya anotando. Pero sabes que José Calzada. Te lo digo con franqueza, ¿eh? Y si no, también te lo diría abiertamente. Hemos ido, en mi carrera, tú siempre me has dado oportunidad de platicar, te lo digo como es. Bueno, ahí está la imagen. Ahí veremos. Oye, y en este momento, por lo que pasa a nivel nacional, y dicen también, más quedito, pero por lo que pasa en lo local en el PRI, han surgido grupos de reflexión críticos a las dirigencias del partido. Y ahí están nombres de los veteranos del equipo con algunos jóvenes, que sí Marco Antonio León, que sí Jesús Rodríguez, voces con mucha experiencia que se quejan de no ser escuchadas. ¿Qué harías eventualmente con todo este potencial y otros nombres, como el de un exgobernador con una carrera tan importante también como la de Mariano Palacios, por citar otro ejemplo? Ya pusimos el tuyo en la mesa. No, bueno, a ver, el licenciado Mariano Palacios pues es un referente nacional del priismo, y no solamente del priismo, de la política nacional. Ellos deben de ocupar, o él debe de ocupar, y ocupa un lugar preponderante en los consejos, en las reflexiones con respecto a mi partido. Algunos otros actores como los que mencionabas, también tienen que ser escuchados, todos tienen que ser escuchados, todas las voces valen, ¿no? Para tratar de encauzar o reencauzar, y también para fortalecer cuando se requiere fortalecer.
Y también para que en las campañas políticas, cuando se requiera, acompañar a los candidatos. Es muy importante tener militantes de tiempo completo que puedan estar en buenas y en malas, ¿no? Y yo creo que este es un momento en el cual, reitero, o sea, no se trata únicamente de fortalecer al PRI, se trata de fortalecer una coalición potente para ganar. Hablando de acompañar y de grandes movimientos en los partidos, retomando también algo de la primera parte de la charla, a ti te tocó ser punta de lanza de un movimiento en el PRI que revirtió una tendencia negativa de 2 derrotas consecutivas en Querétaro con 2 gobiernos del PAN, Nacho Loyola, Francisco Garrido. Poco después llega lo de Peña, ya decíamos. 2 referentes de figuras con liderazgos carismáticos muy potentes que, a pesar de que no eran favoritos, sobre todo en tu caso, lograron remontar la cuesta. Gobiernas, dejas a Querétaro en un gran posicionamiento en muchos de los factores de mediciones. Tú eres uno de los gobernadores mejor valorados del país, siempre estabas entre el 1 y el 3. Te invita Peña a la Secretaría de Agricultura y a los pocos meses tu partido pierde en Querétaro. ¿Qué sentiste? ¿Qué te quedó de aquello? ¿Qué recuerdo tienes? No, a ver, evidentemente yo hubiera querido que ganara mi partido. ¿Qué pasó? Pues mira, la verdad es que, déjame, te hago una reflexión más amplia. Es decir, yo me fui en 2015 después de las elecciones. Yo me fui a un mes de dejar el cargo. Yo me fui en el mes de, creo que el 27 de agosto, y salía el último de septiembre. Entonces yo sí viví la elección. Pero te hago una reflexión más amplia. El licenciado Enrique Burgos fue un gran gobernador y ganó un gran candidato que fue Nacho Loyola. Y en esa misma elección, fíjate, el 1 y el 2 nacionales eran el gobernador de Chihuahua, sí, Francisco Barrio. Barrio, claro. Sí. Era Barrio. Sí. Y aquí Enrique, y los dos pierden. Y, sí, bueno, sí, pierde su partido, pierden sus candidatos. Partido. ¿A ti te pasa algo semejante? Algo semejante. Pero después Nacho es un buen gobernador. Lo sucede Paco Garrido, que fue un buen gobernador, y ganamos nosotros. Que nuestra gestión, bueno, pues ahí estará a juicio de la gente, pero los números finalmente no son del todo malos. Es decir, Querétaro tiene un lugar importante. Y finalmente gana el PAN. Es decir, yo creo que los votantes queretanos, el electorado queretano, tiene no solamente libertad, sino también, pues, vota de manera libre y a veces un tanto espontánea con respecto a lo que debiese ser, Andrés. Por ejemplo, vuelvo al tema. Paco Garrido fue un buen gobernador. Dejó buenos números, dejó buena seguridad, dejó buenas finanzas públicas. Entonces me lleva a la reflexión de que los candidatos cuentan, las circunstancias nacionales también cuentan y valen, y muchas otras cosas más. Las reflexiones que traen muchas personas que se han venido a vivir a Querétaro de algunos otros lugares, en fin, quizá muchos imponderables, que en el conjunto y en el marco de las cosas a través de la línea del tiempo, Andrés, a Querétaro con sus gobernantes no le ha ido mal, independientemente de los partidos políticos. Y aquí adquiere mayor valor la ponderación de las alianzas político-electorales, porque a veces dicen, oye, ¿cómo es posible que hoy se estén aliando los del PAN y los del PRI si eran enemigos? Pues no, eran rivales. Pero fueron rivales que en su conjunto hicieron bien las cosas por este estado. Fíjate, hace un par de días yo estaba platicando con algunos amigos de los liberales y los conservadores, ¿no? Porque hoy el debate es los liberales y los conservadores, los neoliberales, en fin. Los buenos y los malos. Y me decían a mí, pues ni Querétaro es liberal o conservador. Yo les dije, a ver, no tengo idea si es liberal o conservador. Lo que sí sé es que es el estado de mayor progreso en el país. Independientemente de dogmas liberales y conservadoras, deberían de ver lo que se ha hecho en Querétaro durante los últimos 40 años para tratar de copiarlo a nivel nacional. No se metan tanto en dogmas y en cuestiones que nada más atormentan la mente.
cuestiones prácticas que sí le sirven auténticamente a la gente. Entonces, en Querétaro han pasado cosas que a veces uno no se puede explicar, pero que al final del camino han tenido un buen resultado para la sociedad. Sí, el paso de los años, aquellas viejas generaciones de queretanos, por nacimiento o adopción, recuerdan pues desde la época de don Agapito Pozo Balbás, sí. Figuras hasta la de don Noradino Rubio, incluso en su tiempo. Todos los exgobernadores, podemos repasar la lista completa, don Rafael Camacho Guzmán, tu papá el arquitecto Antonio Calzado Urquiza, ambos finados, a un Querétaro en la misma línea de progreso, sí, afortunadamente. Sí. Pasan cosas y nos pasan cosas malas, claro, por supuesto. Pero sí hemos mantenido una línea, más allá de quien gobierne. Exacto, ese es mi punto. Digo, todos los partidos políticos quisiéramos ganar, pero al final del camino a Querétaro le ha ido bien. Yo hubiera querido que ganáramos en el 2015, pero independientemente de eso, por eso puse el ejemplo del licenciado Burgos, etcétera, y de Paco, Querétaro le ha ido bien. Sí. Cada quien con su estilo particular. Claro. Pero en la línea del tiempo le ha ido bien, Andrés. Ahí es donde bajo otra vez el tema electoral. Y con esa intención ponía en la mesa aquella experiencia tuya cuando dejas el gobierno de Querétaro. Tú creces políticamente, porque bueno, de ser gobernador pasas a ser secretario de Estado, es un crecimiento, sí, evidente. Eso está más allá de interpretaciones, porque además no te dieron la Secretaría de Asuntos sin Importancia, te dieron la Secretaría de Agricultura. Y ves perder, a la distancia ves perder Querétaro y llegar a un gobierno, regresa a un gobierno del PAN. Magnífico la reflexión que pones con ese recuerdo del licenciado Enrique Burgos. Luego entonces, los más duros morenistas, que no se confíen porque puede pasar cualquier cosa. Sí. Así el presidente tenga un nivel de popularidad envidiable. No, bueno, claro, y en cualquier estado. O sea, el exceso de confianza o el hecho de tener un candidato potente o las circunstancias nacionales o locales, todo afecta una elección. Fíjate, Andrés, cuando nosotros tomamos la decisión, primero en familia y después de manera partidista, de contender por el gobierno, mandamos una encuesta. Y el PRI valía 15, y el PAN valía 52. 15-52. ¿Ya eras candidato? No, todavía no. Todavía no te nombraba. Pero ya estaba a un pedacito. Era la encuesta sin candidatos, pero por partidos. No, ya, porque ya o sea, digamos, ya había nombres ahí sobre la mesa, y en los escenarios contra Manuel era 15-52. Pero no te habían destapado, que se decía entonces. Pero 15-52, o sea, eso era una brutalidad. Matemáticamente es imposible. No, bueno, era una cosa de... Pero la democracia es el juego de lo posible en lo imposible. Por eso cuando me preguntan si se puede ganar en el 24 esta coalición, yo digo sí, siempre y cuando haya ciertas circunstancias, ¿no? No sabemos cómo va a estar el tema económico, no sabemos si la inflación se va a mantener en lo que está o se va a ir al 15, no sabemos, o si se va a mejorar. En fin, hay muchas cuestiones que juegan, pero lo que sí es que no nos podemos confiar además, porque Morena tendrá más de 20 y tantos estados gobernados. Sí, va a llegar muy fuerte. Entonces, tendrá una potencia territorial muy importante, ¿no? Pero fíjate, qué interesante la reflexión que haces en ese comparativo. Quienes vemos con tanto peso específico en esto el valor del tiempo, pues tu ejemplo es contundente. No en un año y medio, en 6 meses. 6 meses. Revertiste esa diferencia brutal en las encuestas. Pasaron cosas. Ese año, por ejemplo, es el, digamos, empezando del 2008, yo fui candidato en 2009, tuvimos el AH1N1, que duró 2008-2009, sí. Y tuvimos una caída de la economía nacional del 9%. En Querétaro la caída fue del 6%. Es decir, también las circunstancias económicas pues jugaron un papel relevante. ¿Qué tan relevante? No lo sé.
Sí. Pero ahí estuvo presente. Por eso te digo que por los escenarios que hoy haga uno con los elementos que hoy tiene uno, pues no necesariamente llevan un resultado preciso de lo que va a pasar en el 24. Podríamos dejar como uno de los titulares de la entrevista para José Calzada, sin embargo, ¿la moneda está en el aire? Sí, claro, por supuesto que sí. A mí, digo, yo lo mencionaba ahorita al aire y también aquí en cortito contigo y tus colegas, de que me entusiasma la participación de Beatriz Paredes, ¿eh? O sea, es una mujer muy importante de la política nacional, con un gran talento y una gran fortaleza y autoridad. O sea, si ella entra a ese escenario, puede ser un cambiador de juego, ¿eh? Muy bien, ahí queda un nombre apuntado para lo que venga. A propósito de que todo el mundo andamos buscando en los partidos, en todos, incluido en el que hoy gobierna, liderazgos, ¿no? Por aquello de las corcholatas. ¿Qué piensas de ellas muy rápidamente? Porque el tiempo nos come. Bueno, pues a ver, hacen su esfuerzo. Morena. Hacen su esfuerzo. Yo creo que no podemos restarles méritos. Ahí están y ahí están por algo. Yo quiero que gane la coalición, pero tampoco me voy a dedicar a denostar a cualquier ¿Quién te parecería persona que quiera de participar? Esas 3 personas que más se mencionan, la más potente, que serían la señora Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el señor secretario de Gobierno Adán Augusto? A ver, yo por lo que veo en medios y leo, yo creo que hay una marcada preferencia a favor de la señora Sheinbaum. ¿Tú la ves a ella? Yo la veo así, pero a veces dicen que juegan con cartas marcadas, y a veces dicen que al contrario, que juegan con cartas abiertas. Yo creería que hoy en día la predilecta para que asuma la candidatura es la señora Sheinbaum. Oye, y al líder en el Senado, un hombre que fue priista, ¿Monreal? ¿No lo ves? Es gran amigo. Yo sé que es tu amigo. Sí, sí. Y talentosísimo. Oye, ¿no lo ves acá de regreso en lado? Yo lo veo queriendo participar. Y yo creo que si no lo dejan participar allá, seguramente algo se le va a ocurrir, porque si algo tiene Ricardo Monreal nunca se queda sentado. Él hasta hoy ha dicho, yo lo entrevisté no hace mucho, yo voy a ir. La leí. Yo voy a ir. Muy bien. Oye, muchas gracias. Es un lugar, tenía el privilegio de conocer tu casa, muy, muy bonito. Es un hogar, se respira esto, la presencia de Sandra, tu esposa, todo lo que conlleva este rincón de Juríca. Gracias por meternos aquí. No, hombre, por gracias. permitirnos esto. Y para mis seguidores y mis críticos, no puedo dejar de preguntarte sobre la mítica reunión de Josecho. ¿Esa cuál fue? ¿Qué quedó de aquella reunión entre exgobernadores? No, de exageraciones, mi querido Andrés. De exageraciones. Sí, de exageraciones. Ya todo quedó superado. Ya todo quedó superado. Ya todo el pasado es pasado. Dijo el poeta. Sí. Gracias, José. Querido Andrés, gracias. Qué amable. Cuídate. Gracias es tu casa. A la gente que nos sigue en Grupo Radar en cualquiera de nuestras versiones, que son prácticamente todas las que están hoy disponibles en las plataformas de comunicación.